En este tipo de entornos hay especies cuya presencia no solo forma parte del paisaje, sino del equilibrio que permite mantener que todo esté funcionando, y una de ellas es el lobo gris mexicano, una especie que desapareció durante años de estos espacios y que transformó lo que ocurría dentro de ellos. Si te encuentras en Metepec y quieres llegar al Parque Estatal Hermenegildo Galeana, el recorrido puede comenzar tomando Paseo Toyocan o Avenida Las Torres para incorporarse hacia Avenida Estado de México, en dirección a Tenango del Valle. La ruta continúa avanzando por la vía principal rumbo a Tenango, pasando por zonas como Mexicalcingo y Calimaya, sin desviarse del camino principal. Al llegar a Tenango del Valle, el recorrido sigue por la carretera Toluca-Tenancingo, una ruta más rodeada de vegetación y curvas que conecta con la zona sur del Estado de México. Antes de entrar a Tenancingo, las señalizaciones permiten ubicar la desviación hacia San Antonio, Agua Bendita y el Parque Hermenegildo Galeana. A partir de ahí, el trayecto continúa entre caminos boscosos y zonas rodeadas de pinos hasta llegar al acceso al parque. El recorrido puede tomar entre 50 minutos y 1 hora y media, dependiendo del tráfico, el clima y las condiciones del camino. Durante el siglo XX, el lobo gris mexicano desapareció de su entorno natural. Factores como la caza furtiva, la pérdida de su hábitat y la persecución directa hacia la especie redujeron su población hasta llevarla al borde de la desaparición. Con el paso del tiempo, su presencia en vida silvestre dejó de registrarse. Lobo gris mexicano. Nombre científico: Canis lupus baileyii. Grupo: mamífero. Hábitat: bosques templados, pastizales y regiones semiáridas. Tipo de alimentación: carnívoro. Altura: de 40 a 60 centímetros a la cruz. Peso: entre 20 y 40 kilogramos. Color: tonalidades cafés y grisáceas. Forma de desplazarse: camina y corre. Velocidad: hasta 60 kilómetros por hora. ¿Sabías que los lobos mexicanos viven en manadas que funcionan como una verdadera familia? Juntos, cuidan a las crías, cazan en equipo y se protegen entre sí para sobrevivir en la vida silvestre. Y aunque el trabajo de conservación implica observación directa y trabajo minucioso, su presencia no siempre es visible. Vamos a platicar con alguien que conoce muy bien este plan de conservación, ¿verdad? Claro, vamos a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Domínguez Bernaldez, médico veterinario zootecnista del Parque Ecológico Zacango. El día de hoy estamos aquí en el Parque Hermenegildo Galeana visitando a una especie de conservación muy importante, el lobo mexicano. Doctor Fer, ahora nos encontramos en un espacio dedicado a la conservación del lobo gris mexicano. ¿Cómo es que esta especie llega aquí a este parque? Bueno, claro que sí, mira, te platico un poquito acerca de la historia de la conservación de estas especies. La verdad es que el conservar el lobo mexicano y el cóndor de California, que es una de las especies emblema y pues realmente bandera para la conservación en México, pues esto data ya de una historia pues bastante añeja, en el cual afectó las poblaciones de lobo mexicano al grado de su extinción. Estamos hablando que desde los años 40, este convenio que hubo en su momento para la erradicación, inclusive en 1949 en Nogales, se estableció precisamente esta alianza entre México y los Estados Unidos para erradicar al lobo y al coyote. Y pues en función a esto, pues desafortunadamente tuvieron un gran éxito porque acabaron con una de las especies pues más importantes y con gran importancia en ecosistemas y ecológicos, ¿no? Y esto pues fue a raíz de por lo que la especie en su momento pues prácticamente quedó y fue considerada como extinta en vida libre. Y bueno, a partir de esto, ya en los años, en el 78 y 79, comienza a surgir ya lo que se le denomina el Programa Binacional de Conservación del Lobo Mexicano.
Y este es un programa en el cual involucra no solo instituciones de Estados Unidos, sino también instituciones de México, las cuales, así como profesionistas, conservacionistas, biólogos, investigan al lobo mexicano, no solamente bajo cuidado profesional, sino también en vida libre. Doctor Fer, y una pregunta, ¿hay alguna manera en que se decida, no sé, cómo es un proyecto binacional, que un lobo venga para México o mandar a uno a Estados Unidos, o eso sería como desestabilizar al grupo? Es muy buena pregunta. Fíjate que mucho de lo que luego no entendemos precisamente en la estrategia de conservación, no solamente del lobo mexicano, sino de la gran mayoría en programas realmente serios y que se enfocan a esto, es de que es la combinación de este grupo multidisciplinario, no solamente de México, ¿no?, sino también de los Estados Unidos. Y esto habla de un esfuerzo no solo de instituciones, sino que también estamos hablando de especialistas, estamos hablando de biólogos, conservacionistas, antropólogos. ¿Por qué? Porque también la parte no es solamente de cuidar al animal, sino cómo lo vamos a difundir y cómo lo vamos a exteriorizar también a las personas que pues, somos nosotros, ¿no? Realmente, ¿por qué cuidar al lobo? No es solamente crear al lobo para liberarlo, es qué importancia tiene este lobo para yo llevarlo a la sierra, liberarlo y que los ganaderos no lo vuelvan a matar, ¿no? O sea, esa concientización también involucra mucha parte de educación ambiental. Doctor, y por ejemplo, si se intercambian especies, ¿no afecta como al ritmo del grupo que ya se acostumbró a un lobo y que de repente se va? Claro, de hecho involucra todo, ¿no? Desde que el grupo, obviamente al tener grupos ya que estamos consolidando, digámoslo así, o que están consolidados ya de tiempo atrás, pues obviamente el tipo de conducta y comportamiento de un lobo pues es muchas veces de grupo. Por eso se tiene que hacer también una evaluación no solamente física, sino también una evaluación conductual de cómo se comporta este nuevo grupo para poder nosotros relacionar entre ellos o realizar grupos identificados, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido grupos que los hemos denominado mega, en los cuales son los más alfa, y obviamente sabemos que entre estos mismos grupos llegan a formar una estructura social que van a permitir ese equilibrio conductual, digámoslo así, ¿no? Doctor Fer, y por ejemplo, la diferencia que hay en el Parque Zacango, que a los animales se les da un enriquecimiento para que se activen y no tengan estrés, aquí con el grupo de los lobos, pues claramente no podemos hacer eso. Pero ¿cómo es que no generan esta dependencia? Porque de alguna manera los tienen que revisar. Y si no, pues ¿cómo se van a dejar revisar si no conocen Sí, claro. al personal? De hecho, esta pregunta es súper importante, me da una alegría que la digas, porque ya después de los programas que llevamos ya te estás convirtiendo en una especialista en técnica allí en Zacango. Claro. Y es una pregunta que es bien curioso. ¿Por qué? Porque bien lo dices. Al ser una especie de conservación no podemos aplicar las mismas estrategias que se hacen bajo cuidado profesional. En el caso de especies como esto, están establecidas inclusive no normatividades, pero sí pasos a seguir en los cuales, en el caso de ellos, pues lógicamente no le vas a colocar un enriquecimiento animal como lo hacemos allá con los jaguares, como lo hacemos con las jirafas o como aquí, pues obviamente entre menos perturbemos al animal es lo mejor. Obviamente lo que se trata de hacer es que los enriquecimientos, más que ser enriquecimientos, son enriquecimientos más ambientales, o sea, realmente que tengan un entorno donde puedan cubrirse. Bueno, doctor Fer, muchas gracias por toda la información. Creo que es importante que la gente sepa porque no conoce en realidad la situación actual de muchas especies. Así es. ¿Hay algo que mis amigos de Zacango deberían saber más sobre la conservación del lobo? Pues que cuando nos visiten a Zacango, pues pregúntenos, porque muchas veces cuando visitamos el parque ecológico, pues realmente vemos a los animales, pero no ven todo lo que hay atrás de ellos, ¿no? Realmente los programas de conservación, el esfuerzo técnico, el esfuerzo que hacen todo el equipo para no solamente conservar una especie en sí, ¿no? Sino conservamos muchas especies con un objetivo en particular, ¿no? No solamente tener el animal por tenerlo ahí, sino que somos parte de una estrategia mucho más grande que es no solamente esa parte de exhibición, ¿no? Sí, y como hemos podido ver en varios episodios, que es un trabajo en equipo. Así es. Bueno, doctor Fer, muchísimas gracias. Gracias. El lobo gris mexicano es una especie que históricamente habitó distintas regiones del norte del país. Su capacidad de desplazamiento y adaptación le permitió formar parte de ecosistemas donde cumplía un papel fundamental dentro del equilibrio natural. Pero más allá de sus características físicas, su importancia también se encuentra en la forma en que influye en todo lo que ocurre a su alrededor. Hay
hay datos o información que permiten conocer de cerca a una especie. Vamos a platicar con alguien que la conoce de cerca, ¿cierto? Vamos. Hola, soy Witsi Barrera Manzano, soy médico veterinario zootecnista de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y soy el encargado del proyecto de conservación del lobo mexicano. Doctor Witsi, ahora vamos a acercarnos más a estas características particulares que tiene el lobo gris mexicano, porque a simple vista puede parecer que es un perro, pero no es así. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ok, pues bueno, la diferencia es que ellos pertenecen a una especie muy diferente a los perros, aunque los perros pues más bien provienen de los lobos. Una de las características de ellos es que son animales muy territoriales que se distribuían desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de México, ¿no? Es una especie que siempre se ha visto y es nativa, o sea, desde que había cuestiones prehispánicas se tenía conocimiento de los lobos y de la importancia de estos ejemplares. Son animales muy feroces, aunque no se ve así, son animales feroces en la cuestión de conseguir alimento, de estarse desplazando. Todo el día se pasan caminando, se pasan moviéndose. Si tú los viste ahorita, los animales siempre están de un lado para otro, porque bueno, eso es su naturaleza, ¿no? Eso es una adaptación, porque todo el día están buscando alimentación. Doctor, y por ejemplo, ahorita que menciona la alimentación, ¿cómo es que saben que uno come más o uno menos? Y pues sí, o sea, a simple vista vimos que uno estaba más pasado de peso que otro, pero en ese caso, ¿cómo hacen el nivel para decir, no, tienes que bajar? Pero pues si están todos juntos, ¿cómo logran eso? Pues bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en el Parque Ecológico Zacango tenemos nutriólogos especializados en fauna silvestre, en el cual pues bueno, nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué? La condición corporal de este lobo es 4.5 de 5, necesitamos que nos arregles ahí la cuestión de alimentación. Nosotros sabemos que los que comen primero y los que comen mucha más cantidad de carne, en este caso pues son los animales que mandan, ¿no? Los jefes de toda la manada. Entonces, lo que hacemos es tratar de repartir la dieta que nosotros damos, que pues se basa en carne, es carne roja, carne de pollo, codorniz, conejo y croquetas para animales, más bien para canideos silvestres. Doctor, entonces, estos lobos que están ahorita en un espacio cerrado, también se pueden enfermar, ¿no? O sea, no solamente es el contacto junto con otras especies, ¿sí llegan a desarrollar enfermedades entre ellos? Sí, claro. De hecho, pues bueno, algunas, más bien, comparten muchos de los patógenos con los perros. Entonces, anualmente nosotros estamos haciendo vacunaciones, igual como si lo hicieran para un perrito. Vacunamos contra rabia igual, porque aquí justo creo que, no estoy seguro, pero sí ya empieza la distribución de los vectores y de los que transmiten la rabia. Entonces estamos muy pendientes en la cuestión de medicina preventiva. Si te diste cuenta, todos los encierros tienen doble malla. Esto es para que los perritos que viven en el campo no se nos acerquen nariz con nariz a los lobos, y esto hace pues bueno, reducir la cantidad de enfermedades que aparezcan. Pero pues obviamente hay algunos otros patógenos que, aunque no estén en contacto con los perros, se pueden enfermar. Doctor, después de toda esta información que nos dio sobre las características del lobo, hay un mensaje importante que es este programa de la conservación. O sea, su importancia va más allá de que son una especie que a simple vista podría ser peligrosa, pero ¿cuál es el mensaje que todo el mundo debería tener en cuenta para apoyar a estos programas de conservación? Pues bueno, que todos los vertebrados que existen en el planeta, todos, tienen una función específica dentro de su medio ambiente, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos una, vamos a quitar el equilibrio, ¿no? O sea, proteger donde ellos viven, ¿no? Donde ellos hacen su vida. Entonces, creo que la importancia de esto, pues, de que conozcan el lobo, es que tomen la conciencia y que lo transporten y que lo traspolen a otras especies. Bueno, muchas gracias, doctor, por enseñarnos este proceso que muchos no sabíamos y que hay detrás todo un equipo, y una felicitación por hacer un buen trabajo, y creo que es importante darle esta voz a estos problemas que no solo, como lo menciona, afectan a uno, sino a todo un ecosistema, porque al final pues es una cadena. Muchísimas gracias a ustedes.
Observar al lobo gris mexicano no solo implica verlo directamente, sino también entender lo que ocurre a su alrededor. Yo soy Dea y estás viendo Sacango Animal. No te vayas, regresando del corte vamos a conocer otra parte fundamental de este proceso. En un momento regresamos. Hay ejemplares que se han convertido en parte importante del Parque Ecológico Sacango. Entre ellos, podemos nombrar a Marcelino, Cosmo, Omari, Güero, Ragnar, Ical, Noah y Rafa. Especies distintas, historias distintas, pero todas forman parte del trabajo de conservación que se realiza. Porque más allá de ser vistos, cada uno representa un proceso que contribuye al cuidado y seguimiento de la vida animal. Y aunque en Sacango se realizan distintas acciones de conservación, hoy no estamos ahí. Nos encontramos en el Parque Estatal Hermenegildo Galeana, un espacio que forma parte del mismo sistema de trabajo. Tanto Sacango como el Parque Hermenegildo Galeana forman parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, CEPANAF, un organismo que coordina distintos espacios dentro del Estado de México enfocados en la conservación, el manejo y el seguimiento de la vida silvestre. Después de ver lo que ocurre con el lobo gris mexicano, hoy su historia toma otro sentido. Porque su conservación no es cosa del pasado, es un trabajo que se hace todos los días a través de distintos espacios que trabajan en conjunto. Pues bueno, nosotros con ser un centro de reproducción de lobos, justo aquí en el Parque Hermenegildo Galeana, pues cumplimos uno de los roles más importantes de ser una colección zoológica. ¿Y por qué les digo esto? Porque pues bueno, uno de los objetivos de ser una colección zoológica es que nosotros podamos hacer conservación. Y pues bueno, ahorita detrás mío están viendo a una de las hembras cría del 2023 de nuestras últimas reproducciones que tuvimos en Parque Hermenegildo Galeana. Y es súper importante, pues obviamente, porque es una de las especies pues mucho más importantes en su hábitat natural. Y esto es porque son un depredador de especies, y esto quiere decir que controla y modula la cuestión de la natalidad de algunas otras especies, que también eso es sumamente importante en la cadena alimenticia. Entonces, pues bueno, una de las cosas súper importantes de la CEPANAF es que hacemos este tipo de trabajo no solamente con el lobo, sino también con otras especies. En el caso, ya lo platicamos en algún otro momento, del cóndor de California. La importancia de los proyectos de conservación en una institución como la CEPANAF, pues es de suma importancia porque obviamente ustedes han visto y han estado en el Parque Ecológico Sacango, donde tenemos animales de todo el mundo, pero pues bueno, la importancia de que nosotros podamos hacer proyectos de conservación que son a nivel nacional, no solamente a nivel estatal, como es en el caso del lobo mexicano, es que pues obviamente nosotros estamos aportando nuestro granito de arena con el cuidado de estos ejemplares que tienen importancia a nivel internacional, porque bueno, los proyectos de conservación en la que nosotros estamos trabajando están en conjunto con Estados Unidos o con Canadá, ¿no? También. Entonces es bien importantísimo tener en cuenta que los proyectos de conservación a nivel nacional son importantes porque, bueno, obviamente a lo mejor nosotros como mexiquenses tenemos que dejar un granito de arena mínimo para la conservación de algunos de nuestros vertebrados o nuestras plantas o de la cuestión que nosotros querramos hablar, ¿no? Entonces es bien importante porque este tipo de instituciones nos ayudan a generar ese tipo de conciencia. Tenemos en el Estado de México cerca de 14 parques de la que CEPANAF se hace cargo. Entonces, con nuestro granito de arena, como técnicos, como trabajadores, como directivos, pues bueno, tratamos de que ese tipo de cuestiones en la conservación sean difundidos, ¿no? Lo poco que nosotros estamos haciendo, lo poco o mucho que estamos haciendo, porque el trabajo con estas especies implica un gasto enorme, ¿no? Hablamos hasta millones de pesos a veces, ¿no? Para la construcción de este tipo de escenarios para que los animales puedan estar reconfortables.
Pues bueno, hay muchas cuestiones que se necesitan para tener un área natural protegida. Entre esos es la mayoría de diversidad de especies que existen en parques y la importancia de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Hermenegildo Galeana tenemos bastantes especies. Todo eso, la diversidad de todas estas especies hace que podamos determinar si es un área natural protegida o no, ¿no? Y qué tanto disturbio ha provocado el humano a estas áreas naturales protegidas, ¿no? Hay que tener en claro que dentro de la binacional y del proyecto de conservación del lobo gris mexicano existen varias instituciones zoológicas alrededor de México que apoyan a la conservación del lobo, y cada uno apoya de diferentes formas. ¿Y cómo es de diferentes formas? Nosotros aquí en el Parque Hermenegildo Galeana tenemos el Centro de Reproducción de Lobos, en el Parque Ocotal, que también forma parte de la CEPANAF, tenemos una parte de conservación del lobo, pero no entra en el lado de reproducción, sino de mantener los comportamientos naturales de estos ejemplares, para que si en algún momento se puedan liberar, se liberan. Entonces, las diferentes instituciones que trabajan en México tienen diferentes puntos en el proyecto de conservación. Algunos son mantener a los animales que son viejitos para darles una calidad de vida hasta que se retiren del proyecto y solamente se mantienen en una zona de confort, en una exhibición, en un lugar abierto, etc. Dentro del parque, dentro de los parques de la CEPANAF, contamos con el centro de reproducción, que tenemos un área específica para que los lobos puedan reproducirse y tener cachorritos de esta especie, ¿no? Para que podamos contribuir con la cuestión genética a todo Estados Unidos y México. Entonces, hay diferentes formas de cómo podemos y de cómo hemos ayudado. Nosotros justo empezamos a trabajar con el lobo en 1999. Año con año nosotros, como Parque Ecológico Zacango, estamos contribuyendo junto con los especialistas en reproducción en hacer recolección de espermatozoides y recolección de óvulos, para que en algún momento en el futuro podamos hacer reproducción in vitro, ¿no? Entonces va a depender mucho de la institución, que es lo que quieren llegar a sus objetivos de su institución, y pues bueno, nosotros estamos participando activamente en muchas cuestiones con la binacional en México. 4 ejemplares del lobo gris mexicano fueron trasladados desde el Parque Ecológico Zacango hacia el Museo del Desierto en Coahuila como parte de un programa coordinado para la conservación de esta especie en peligro de extinción. Colaval, Tanoc, Nashova y River forman parte de un proceso que va más allá del resguardo. Un trabajo que implica evaluación, seguimiento y decisiones que buscan fortalecer el futuro de la especie. Dentro de estos programas, cada ejemplar es monitoreado constantemente, se da seguimiento a su comportamiento y se generan condiciones que permitan su desarrollo en entornos cada vez más cercanos a la vida silvestre. Traslados como este forman parte de una estrategia más amplia, donde distintos espacios trabajan en conjunto para hacer posible su conservación. Porque proteger al lobo gris mexicano no ocurre en un solo lugar, sino a través de una red de esfuerzos que buscan devolverlo, poco a poco, a su entorno natural. Porque conservar una especie como esta no solo se trata de protegerla, sino de crear un camino para que regrese al lugar al que pertenece. Yo soy Dea, esto fue Zacango Animal. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos pronto.